qué. Entonces, luego de la pandemia, hemos estado viendo publicaciones como estas que les muestro aquí, donde se pone de relevancia el cambio que hay en la incidencia de la enfermedad neumocócica invasiva en todo el mundo. Y esto obviamente tiene mucha relación con todas las medidas restrictivas que se tomaron durante la pandemia, con todos los problemas que trajo todo lo del COVID y también además esto trajo una disminución en las tasas de vacunación en el mundo entero, incluyendo nosotros en América Latina. Y ciertamente de eso es que les voy a hablar en este momento, no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí sentados y al comité, obviamente, que me trajo para esta charla, y declaro que no tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación. Entonces, a pesar de que la vacunación es todavía, se sabe que es una de las estrategias de salud pública más efectiva, Marita hizo una excelente introducción para mi conversatorio, sabemos que con la pandemia muchos de los problemas que se vieron en torno a lo que fue el abordaje y el manejo de todos estos casos, todas esas perturbaciones asociadas, provocó drásticos reveses en los programas de vacunación a nivel global. A pesar de eso, la Organización Mundial de la Salud como que está positiva o estuvo positiva y en sus perspectivas declaró que a partir del 2022 iba a haber una mejora en cuanto a esa disminución en las tasas de vacunación, y justamente para ese año hubo un cambio en la cifra de niños que no recibieron ninguna vacuna, o sea, la dosis cero, que había disminuido de 18.1 millones en el 2021 a 14.3 en el 2022, por encima del 12.9 millones que había ocurrido en los años anteriores, específicamente 2019, antes de la pandemia. Después de esto, a finales de 2022, la vacuna antineumocócica se había introducido en 155 estados miembros y la cobertura mundial de la tercera dosis se estimaba en un 60%. El problema es que hay mucha disparidad en cuanto a esa tasa de vacunación en el mundo entero. Se estima que en Europa, por ejemplo, es de un 83%, mientras en la región del Pacífico Occidental es de solamente el 23%. Y hay muchos factores que explican esta variabilidad del neumococo. Todos sabemos que es la segunda causa de neumonía adquirida en la comunidad, en todo el mundo, después del virus sincitial respiratorio, y que cuyo manejo y abordaje necesita muchas veces hospitalización para su tratamiento efectivo. Más del 95% de los casos de neumonía ocurren en niños de menos de 5 años y más del 99% de las muertes asociadas a esa neumonía ocurren en estos niños en países en vías de desarrollo. Vemos que en la región de las Américas la tasa de la incidencia por infección de neumococo es de 358 casos por cada 100.000 niños por debajo de 5 años, y de ese número, poco más de 5.000 fallecieron cuando se tomó esa estadística. La neumonía representa el 81% de los casos de muerte por neumococo, mientras que la meningitis es el 12%. Y para el 2019, justo antes de la pandemia, 37 países y territorios en la región habían introducido una de 2 vacunas antineumocócicas en su programa regular de vacunación. Todo esto secundario a todo lo que he explicado ahora. Y si vemos datos con relación a la serotipificación, pues esto varía mucho dependiendo del área geográfica, de la edad y del tiempo en los cuales se realizan estos estudios. Si nos abordamos un poquito con datos recolectados de Bolivia, Colombia, Ecuador y Paraguay sobre sus casos de neumonía, vemos que un 42% de los casos fue producido para el año 2017-2019 por el serotipo 19A, seguido del serotipo 3. Sin embargo, si vemos los casos de meningitis para el mismo tiempo, hay un poquito de variación, y agregando además Argentina y Nicaragua, donde la mayoría de los casos fueron producidos por el 18F, seguido ya del 19A, que es el que más abunda en el mundo entero y en esta parte del mundo. Entonces, antes de seguir dándole datos, quizás no todos conocemos, porque yo no conocía mucho de CIREVA, que es un sistema, una red de vigilancia de vacunas que desde el 1993
acopla los datos de unos 19 países de Latinoamérica y allí se hace vigilancia pasiva de la distribución de los serotipos y serogrupos y patrones de susceptibilidad, no solamente de Strep pneumo, sino también de Haemophilus influenzae y de Neisseria meningitidis. Estos datos, como le dije, partiendo de ellos, vemos que, también partiendo de lo que dije, que depende de la distribución geográfica, hay una gran variabilidad en cuanto a los serotipos identificados para este último reporte que se hizo en el 2016, viendo que Argentina es el país que tiene mayor variabilidad entre los serogrupos identificados. Sin embargo, ya ven que todos los países siguen también teniendo mucha variabilidad y sin embargo también ven que el 19A es el serotipo prevalente en todos los países, incluyendo República Dominicana, pero también México, Ecuador, Costa Rica, Chile, Brasil y así sucesivamente. Y vamos a ver cómo se relaciona las vacunas con la identificación de algunos de esos serotipos. Y es sabido que desde el 1983, con el desarrollo de la primera vacuna Neumo 23, y luego con el desarrollo de la PCV7, los casos de enfermedad neumocócica invasiva en los niños fueron disminuyendo. Y el estudio más amplio, donde se incluyeron 16 millones de personas con enfermedad neumocócica invasiva desde el 1998 al 2001, encontró un descenso de 24.3 por cada 100.000 entre el 98 y el 99 a 17,3 en el 2001, y así sucesivamente a medida que se fueron desarrollando nuevas vacunas, incluyendo nuevos serotipos vacunales. Esto obviamente también hay mucha variabilidad dependiendo de cuál es la vacuna que se logró introducir en los programas de vacunación en cada uno de los países de la región. Y obviamente todo no podía ser positivo. Justamente esa respuesta a la vacunación con esos serotipos incluidos en las vacunas en la población dio como resultado un aumento de casos por otros serotipos vacunales no incluidos en la vacuna, que se da por cambios capsulares en el neumococo que coloniza la nasofaringe y es lo que se llama la enfermedad de reemplazo, que se describe aquí. Y si vemos otra vez la gráfica que enseñé anteriormente, les decía que, por ejemplo, Argentina, de 46 serotipos identificados en el 2016 por el CIDEVA, la mayoría, fíjense, 34 son serotipos no vacunales. Y asimismo, en cada uno de los países, la mayoría de los casos identificados, de los serotipos identificados, eran serotipos no vacunales luego de la introducción de las vacunas contra el neumococo. ¿Y qué impacto tiene la microbiota o qué relación tiene esa colonización con la ocurrencia de enfermedad neumocócica invasiva y también qué interacción con el SARS-CoV-2? Pues fíjense que en Inglaterra, en un estudio sobre enfermedad neumocócica invasiva que se realizó entre el 2000 y 2001 y luego 2019-2020, incluyendo los casos de SARS-CoV-2 positivos entre febrero y junio, se encontró que la infección concomitante por el SARS-CoV-2 y la enfermedad neumocócica invasiva tenía 7 veces mayor probabilidad de muerte que si solamente se presentaba la enfermedad por neumococo. También ellos encontraron que si una persona estaba enfermo de COVID y durante ese próximo mes o en esos 28 días hacía una enfermedad neumocócica invasiva, la mortalidad era 4 veces mayor que aquel que no la hacía. Ellos mismos también hicieron otro estudio en el 2020 y 2021 y encontraron que la incidencia anual de enfermedad neumocócica invasiva fue de 3 por cada 100.000 en comparación a lo que había ocurrido antes de la pandemia, que era 11 por cada 100.000, obviamente como resultado de las medidas restrictivas que no solamente restringieron el COVID, restringieron otros patógenos como el neumococo y otros más, y es lo que estamos viendo ahora, las consecuencias que eso ha traído. Este otro estudio realizado en Francia, no solamente evaluando qué es lo que sucede con el neumococo, por qué suceden los casos, cuál es la interacción del neumococo con la microbiota y otros patógenos, allí se incluyeron un gran número de pacientes
analizando la relación del neumococo, o sabiendo de antes ya que el neumococo tiene una relación con algunos virus y conocemos todo lo que son las neumonías postvirales, y allí se incluyeron pacientes, o se enfocaron mucho en lo que estaba pasando con la influenza y el virus sincitial respiratorio. Y ellos encontraron que había una disminución del 63% de la enfermedad neumocócica invasiva sin relación, sin guardar ninguna relación con disminución del estado del portador. Es decir, la disminución de los casos de enfermedad neumocócica invasiva sí se vio disminuido porque había una disminución también de los casos del virus sincitial respiratorio y de influenza. O sea que se confirma esa interacción entre los virus y la bacteria y nos deja pensar o nos deja ver que hay mucho más allá de simplemente estar colonizados para que se produzca una infección neumocócica. En Tailandia también evaluaron la relación del estado de portador con la ocurrencia de enfermedad neumocócica invasiva. Allí incluyeron pacientes adultos y lo que encontraron ellos fue que pacientes mayores de 65 años tenían más colonización que los menores de 65 años, incluso 5 veces más colonizados que los mayores de 84 años. Eso no se relacionó con mayor incidencia de COVID, lo que sí se relacionó con mayor incidencia de COVID fueron otros factores, como sabemos, la hipertensión, pero interesante fue, ellos encontraron que el estado de portador era de un 30.8%, con una tasa, la cobertura vacunal en Tailandia iba de un 12.3 para la PCV13, 13.1 para la PCV15 y la 20, y 16.4 para la Neumo 23. Pero fíjense aquí lo interesante, les dije del estado de portador 30.8, pero fíjense aquí, los serotipos más frecuentes identificados fueron los no vacunales, los no incluidos dentro de la vacuna. ¿Y qué pasa? Quizás vamos a ver un poquito de qué pasó en Latinoamérica. Y realmente se sabe que fuimos o hemos sido parte de la región más afectada con la disminución de las tasas de vacunación, porque todos los esfuerzos, la gran parte de los esfuerzos de salud pública se centró en la vacunación contra COVID y una tasa que se mantuvo como una meseta en los años prepandemia, vio entonces un descenso luego en la pandemia y la falta de consenso en el uso de guías actuales y recomendaciones para hacer un catch-up de todos esos niños que se quedaron sin vacunar, los adultos que no se habían vacunado, pues ha hecho que, o hizo que eso declinara más aún. Y si vemos estos datos de estos 6 países que fueron incluidos en este estudio y se evaluó qué sucedió antes y después de la pandemia con su tasa de vacunación, allí se incluyeron México, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, y ellos tenían más o menos unos cambios en las tasas de vacunación que iba de 7.5 a 1.5. Y lo que observaron fue que en México se disminuyó la tasa de vacunación 6.5 prepandemia y aumentó 1.5 durante la pandemia. En Perú disminuyó 1% y disminuyó aún más durante la pandemia, 7%. En Colombia, todos los países, si ven los datos aquí, fueron muy variables, dependiendo obviamente de los esfuerzos de cada país y las vacunas incluidas en sus esquemas de vacunación, pero eso denota la necesidad de hacer consensos y de actualizar guías para poder dar recomendaciones unificadas a nuestras poblaciones. Y la tendencia de la enfermedad neumocócica invasiva durante los 2 primeros años de la pandemia se evaluó en este estudio donde se incluyeron o donde se hizo vigilancia no solo de Strep pneumo, sino también de Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis y Streptococcus galactiae, en data que se recolectó desde el 2018, años prepandemia, hasta el 2022. Y allí igual vieron que todo estaba relacionado con las medidas restrictivas que se aplicaron en la pandemia y la disminución en las tasas de vacunación que afectaron a más de 80 millones de niños en el mundo entero y a 63 países en promedio. Allí se incluyeron países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, Colombia y Paraguay, como ven aquí, y lo que se muestra en esta gráfica, aquí las líneas en negro, son las tendencias de la enfermedad neumocócica invasiva en los años prepandemia, y lo que se ve en naranja son las tendencias durante la pandemia. Y si ven, hay un descenso considerable de los casos en estos países hermanos,
que también se relacionaron con esas medidas restrictivas que he venido mencionando antes. Pero aún más interesante es esto, cuando ellos vieron por los tipos, los serotipos y la edad de los pacientes, fíjense que por año fueron disminuyendo tanto el primer trimestre como el segundo semestre, en cada año fueron disminuyendo los casos, fíjense para el año de pandemia, pero cuando ellos los vieron por edad, fíjense, este amarillito clarito era que había nada de casos o muy pocos casos, y los pacientes mayores de 65 años, que en el estudio tailandés nos decían que estaban más colonizados, eran los que tenían mayor cantidad de casos, y sobre todo sobre del serotipo 19A, que ha sido como el protagonista en toda la historia. Y ya para terminar, yo creo que no había una gente más puntual que yo. Yo lo tengo aquí, mira. Solo un resumen de algunos de los países de Latinoamérica para tener una idea con lo que está pasando aquí en Dominicana. En Argentina, para el 2022, se reportó un aumento de casos de meningitis. La semana epidemiológica 22, 141 casos producidos por neumococo. Una tasa global de incidencia de 0,3 por cada 100.000, similar antes de la vacunación. Sin embargo, más del doble de los registrados entre 2020 y 2021, el 22% ocurrió en menores de 5 años y sobre todo de los serotipos no vacunales. Luego vemos Perú, que también ha reportado mayor número de casos de neumonía en 2023 en relación al 2018 y 2019. El total de casos para el 2023 mayor a los años antes de la pandemia, 31.3% de los casos ha requerido hospitalización, hubieron 53 defunciones. Y fíjense la gran cantidad de casos en los mayores de 60 años, un aumento de casi 80% en relación a lo que pasó antes de la pandemia y un gran número de ellos hospitalizados con también un gran número de defunciones de una enfermedad que es totalmente prevenible. ¿Ustedes se imaginan? En Colombia también un gran número de casos de meningitis y de ellos 5,5% fue producido por Strep Neumo. Para el 2022 hubo un aumento de casi 76% en relación a los años anteriores. Esta es la tendencia de ellos. El moradito aquí es Strep Neumo, que para el 2020 disminuyó bastante, ¿verdad? Podemos pensar que por la vacunación, y luego aquí entonces fíjense cómo comenzó a aumentar en los años de las restricciones por el COVID. Y por último, lamentablemente de Dominicana no tengo como datos así, como tengo de los demás países. Agradezco esta información a la doctora Jacqueline Sánchez, que me la facilitó para esta presentación, pero solamente para decirles que primero que hay que vigilar esto. No es posible que nosotros de todos los países yo tenga datos y de aquí no tenemos. Entonces, primero que hay que revisar esto, porque fíjense que Dominicana forma parte de CIREVA, si no estoy equivocada, y antes de la pandemia se mandaban muchas muestras de aquí, pero fíjense cómo ha disminuido bastante. No es porque han disminuido los casos, sino porque no se envían. Eso fue lo que me comentaron. Y solamente quería mostrarles que a pesar de que se siguen identificando los casos, no tenemos cuáles son esos serotipos o serogrupos específicamente. Sí, importante que se mantiene la susceptibilidad a los antibióticos como la penicilina en los casos tanto de neumonía como de meningitis, que ese es un dato positivo para nosotros. En conclusión, ven que diversos factores durante la pandemia incidieron en la disminución de enfermedad neumocócica invasiva. Su incidencia se ha reanudado, afectando en mayor escala los extremos de la vida, sobre todo a los mayores de 65 años. Siempre tenemos este problema, porque los adultos no nos queremos vacunar. De manera global, la carga de la enfermedad por neumococo es proporcional a la cobertura vacunal en los diferentes países de Latinoamérica, por eso hay que reforzar las campañas de vacunación, hacer énfasis en los adultos. La mejor vacuna es la que se tenga, independientemente de la que sea mejor en estudios clínicos, y como decía anteriormente, hay que reforzar la vigilancia. Es importante conocer cuáles son nuestros serotipos circulantes, porque así podemos hacer quizás solicitudes de cuáles serían vacunas más efectivas para nuestra población. Con esto, muchísimas gracias.